El abdomen es la tumba del gastroenterólogo, o también dicen es la tumba del cirujano, o del pediatra, o del médico general que se enfrenta a un dolor abdominal. ¿Por qué? Porque el abdomen contiene el 60% de nuestros órganos. ¿Sí? Entonces es muy difícil saber cuál es la causa del dolor. Entonces por eso ahí debemos afinar mucho la semiología, ¿sí? Para tratar de cierta forma de determinar lo que a uno más le preocupa, que es que el paciente tenga un dolor que sea quirúrgico, ¿sí? Que sea quirúrgico. Bueno, entonces competencias, ¿cierto? Esperadas, que ustedes recolecten adecuadamente los datos del dolor abdominal, que tengan un orden en forma de recolectar, que el estudiante reconoce la topografía de los órganos abdominales, porque a veces ni saben dónde queda la vesícula. Aplique la técnica semiológica, así que es importante, y valore los datos recolectados. Piense en qué puede ser. Entonces, en la recolección de los datos es muy importante tener en cuenta el desarrollo y la evolución del dolor, ¿sí? Cuánto tiempo lleva, cómo se ha manifestado, si aumenta, si disminuye. La localización, dónde se está localizado inicialmente y a dónde se irradia, si es el caso, ¿sí? Ya veremos la irradiación. El carácter y la intensidad del dolor, qué tan fuerte es y qué carácter tiene, por ejemplo, el carácter del cólico. Condiciones de desencadenamiento o empeoramiento y mejoría. ¿Qué lo desencadena? ¿Qué lo mejora? ¿Sí? ¿Qué lo empeora? ¿Sí? Fenómenos acompañantes, si tiene vómitos, si tiene diarrea, si tiene fiebre, ¿sí? Tratamientos y estudios realizados. Siempre es importante preguntarle a la mamá qué le ha dado, si lo ha visto un médico, como yo siempre les digo cuando hacemos consulta, qué le han dado, qué estudios le han hecho. Los estudios son más que todo para el dolor crónico, pero igual, ¿sí? ¿Qué estudios le han hecho? El desarrollo y evolución, esto es lo que les explicaba ya. Si es agudo o si es crónico. Hora de inicio es importante, por ejemplo, se inicia después de que almuerza, o le calma cuando almuerza, ¿sí? La duración, si es de corta duración, episódico, es más para trastornos funcionales y cólico, ¿sí? Y otra fallezca. Ahí está ya. Continuo. Apendicitis, pancreatitis, adherencias, cáncer. Ese dolor no pasa, no cede, no cede, ¿sí? En el salón de acá no puede comer, no cede, ¿sí? Y si es periódico o rítmico, o sea que me da es cuando tengo clase, me da es cuando tengo exámenes, ¿cierto? Tú dices, este paciente posiblemente tiene una patología ulcerosa, ¿sí? Localización o radiación, ¿dónde duele? ¿Dónde no duele? Puede ser importante, ¿cierto? ¿Dónde no duele? ¿Sí? No duele. Siempre tener en cuenta las causas extraabdominales. ¿Sí? Ya veremos cuáles. Y cómo se irradia el dolor, hacia dónde se va el dolor. ¿Sí? Causas extraabdominales, hay que mirar la piel del paciente. La piel. En la piel, por ejemplo, el herpes zóster. Si ustedes no sabían, el herpes zóster se inicia en la salida de los nervios, ¿cierto? Entonces se puede iniciar acá en la espalda y a usted le duele esa acá y usted no le examina la espalda al paciente, acostado ya, pues en una UCI, ya acostado, ¿cierto? Usted ve los pacientes en UCI, se han ido a UCI, pacientes así, nunca le examinan la espalda, ¿sí? Por eso dice que donde se esconde un billete de $100 para que no lo encuentre un intensivista en la espalda del paciente, ¿sí? Donde se esconde un billete de $100 para que no lo encuentre un cirujano en la chuar, porque los libros no sangran, entonces ellos no leen. Y ortopedista.
cualquier revista, porque ellos no leen nada. Mentira, eso es un chiste ahí como que está muy largo. Tienen que mirar la pared abdominal. Porque, por ejemplo, una hernia puede causar dolor y usted confundirse. Yo tengo pacientes que no les diagnostican hernias umbilicales, por ejemplo, hernias supraumbilicales o infraumbilicales, y le hacen de todo cuando alguien muy curioso dice, pues eso tiene una hernia umbilical. ¿Sí? Y esto le causa dolor. La columna vertebral, las discopatías pueden causar dolor irradiado si no se identifica bien la cosa. ¿Sí? Los problemas pulmonares, neumonía basal. La neumonía basal puede doler acá. ¿Sí? Muchos pacientes con neumonía basal son llevados a cirugía por apendicitis y tienen una neumonía basal. Las causas cardíacas, ¿sí? Parto, neurológica. El saturnismo, ¿qué es el saturnismo? ¿Saben qué es el saturnismo? Jaime Cala, ¿qué es el saturnismo? Con plomo. ¿Cómo? Rosangélica, por plomo. Jefferson, María Isabela. Por plomo. Muy bien, doctor, la intoxicación por plomo. Saturnismo, intoxicación por plomo. Plomonía. Uno en la medida que avanza las cosas ve experiencias importantes. Niño que llevaba a cirugía porque gritaba y gritaba y gritaba el dolor y no se lo aguantaba nadie. El cirujano lo llevó a cirugía, le quitó el apéndice, al otro día gritaba y gritaba y gritaba, el cirujano lo llevó a cirugía y le quitó la vesícula y gritaba y gritaba y gritaba. Y un pediatra le hizo una historia bien hecha y descubrió que el chinito vendía gasolina arriba de Morro Rico y él era el que hacía esto. Siguiente. ¿Sí? Ustedes saben que la colina tiene plomo. ¿Sí? Y el niño tenía una intoxicación por plomo. Entonces ahí sí, le miraron los ojos, tenía el anillo de Kaiser, se llama, no me acuerdo el nombre, la línea plúmbica, ahí sí le encontramos todo lo que tenía aquí. Tenía una intoxicación por plomo. Claro que ese dolor no era agudo, era un dolor ya crónico, pero fíjense en lo que terminó ese niño y tenía un saturnismo. ¿Sí? Trastornos metabólicos. Ustedes vieron en televisión hace poco relativamente una niña, una mamá que se quejó que la niña se murió de una cetoacidosis diabética. Y ella refería que el médico estaba viendo el partido de la eliminatoria de Colombia contra no sé qué. Y que cada ya, eso es normal. Pero doctores que le duele mucho y vomita. Eso no es nada quirúrgico. La niña se murió en una cetoacidosis diabética. Se complicó. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que la diabetes puede debutar como un dolor abdominal. ¿Sí? Entonces, fíjense, la cosa no es fácil. ¿Sí? Irradiación. Esto saben ustedes mucho más que yo a veces, ¿cierto? La vesícula, ¿dónde se irradia? Hombro derecho, ¿sí? Dorso derecho o epigastrio, la vesícula, ¿cierto? El páncreas, en banda, dolor en banda, ¿sí? O a la espalda o a hipocondrio izquierdo. La hernia umbilical en triángulo con base en hipogastrio, se irradia así, ¿sí? La esofagitis es el que más se confunde con infarto, ¿sí? Retroesternal y precordio. Apéndice, epigastrio, pelvis o pierna, ¿sí? No siempre. Urolitiasis a toda la región inguinal, o sea, el dolor le duele a usted así, ¿sí? Así. El dolor del cálculo es muy duro, ¿no? El dolor es más duro, el dolor del cálculo, el dolor de parto y el dolor de la indiferencia. El colon irritable duele en el ano, o sea, usted le da un dolor hacia el ano, ¿sí? Y el hipocondrio derecho, colon irritable. Estos son algunos ejemplos, no se ve muy bien, ¿sí? Pero saqué un libro que me pareció interesante, cómo esta es el área del estómago, esta es el área de la vesícula, el área del apéndice, ¿sí? El área del ovario, el área del uréter, cómo se irradia, el riñón, cómo se irradia el dolor, cuál es la sombra de dolor que produce. Aquí están otros, ¿sí? Pancreatitis, ¿sí? Perforación de la úlcera duodenal, ¿sí? Fíjense cómo hacia la espalda también se irradian muchos dolores. Entonces la cosa no es fácil, ¿sí?
mismo, cólico renal, cólico biliar. ¿Sí? Bueno, topografía, porque había algo de topografía, ¿no? Recuerden cosas grandes, ¿sí? Usted puede dividir el abdomen en 9 zonas, ¿cierto? Ya ustedes se las saben, no las voy a repetir, ¿cierto? Lo mismo, un dibujo donde están las zonas. Lo mismo recordar, ¿sí? La anatomía, fíjense el montón de cosas que hay ahí. No es fácil por eso. De órganos. ¿Sí? Se acabó la casa. Hipocondrio derecho, entonces, zona abdominal, tueso, como decimos, tueso, ¿cierto? Eso es de adultos, pero igual sirve, ¿cierto? De adultos, ¿sí? Todas las cosas que le pueden dar dolor a usted en hipocondrio derecho, obviamente las principales son el hígado y la vía biliar, no hay duda, ¿cierto? La úlcera duodenal también puede doler ahí, ¿sí? Pero eso es anatomía básica, ¿cierto? Eso es anatomía básica. Epigastrio, ¿cierto? Tueso, ¿cierto? Recuerden ahí, ¿sí? Si alguno es familiar, para niños pancreatitis, raro, pericarditis también, hernia yatal tampoco, ¿sí? Y todo lo que duran los hipocondrios, puedo doler ahí. Digamos, hipocondrio izquierdo, pues, el vaso, o también el páncreas, ¿cierto? También el ángulo esférico del colon, ¿sí? La neumonía, el herpes zóster. Digamos, flanco, obviamente, ambos flancos estarían ahí, ¿no? Problemas renales básicamente, pero la apendicitis alta también puede doler ahí. Ese no es fácil. Mesogastrio. El mesogastrio sí me quiero detener un poquito porque el mesogastrio, donde está el ombligo, ¿sí? La principal patología es la hernia umbilical, pero cuando usted tiene dolor en el mesogastrio, piense en cosas externas al abdomen. ¿Cómo? Saturnismo, situación diabética, síndrome vertebral agudo, la púrpura de Jenoch-Sonlein. ¿Saben qué es la púrpura? Silvia, que está rotando conmigo, ¿sabe qué es la púrpura de Jenoch-Sonlein? Silvia. Laura. John Jairo. Dayan. Sebastián. Kenny. Tampoco. No van a los congresos, ustedes tampoco, ni nada. ¿Alguien sabe qué es la púrpura de Jenoch-Sonlein? Ella la buscaba. Google. Ya está buscando algo. La púrpura de Jenoch-Sonlein, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es una púrpura. Son lesiones que generalmente se presentan muy frecuentemente en los niños y que se caracterizan por unas púrpuras en pantalón. O sea, de aquí para abajo. El niño tiene como unas lesiones como si le hubiera picado un resto de hormigas. Y tienen tendencia a ser más purpúricas, ¿sí? Las lesiones. Y el problema con ese tipo de lesiones es que es una vasculitis. Y esa vasculitis produce también dolor abdominal. Y el problema no es tanto el problema de piel ni el problema de dolor abdominal, es que produce insuficiencia renal aguda, ¿sí? Por vasculitis. Entonces es importante la púrpura de Jenoch-Sonlein. De pronto la van a ver por allá en el rural, un niño que la mamá lo lleva. No, doctor, es que salió esto aquí, lo curioso es que es de aquí para abajo. Esa es la púrpura de Jenoch-Sonlein. ¿Por qué de aquí para abajo? Generalmente es porque los vasos que más se comprometen son los vasos donde aumenta más peso, pero también pueden aparecer pronto en las manos, pero tengan en cuenta ese diagnóstico. Y la porfiria. ¿Qué es la porfiria, Álvaro? Lina. Sandra. Porfirio. A mí no estoy luchando con usted. Esa es la de los vampiros. Ahí me cala. Fabio. Porfirinas. María Isabela. Jenny, Andrea. Laudi. Luisa. Oración de porfirina, ¿no? ¿Cómo? Muy bien, Kenny. Alteraciones del grupo en la porfiria
Es una enfermedad que se caracteriza por una alteración en la síntesis del grupo M. Entonces, al producirse esa alteración, los pacientes les da dolor de estómago periódicamente, pero dolores fuertes. ¿Sí? ¿Cómo se diagnostica? Cogiendo la orina del paciente en el rural y poniéndola al sol. Y si se pone negra, una porfiria. Se llama porfiria intermitente aguda. Yo no sé usted qué aprende en medicina interna, eso no sucede en pediatría. El único caso que yo tuve fue en un adulto. ¿Sí? Y así se diagnosticó. Fácil. Pero hay que sospecharlo, ¿no? Los pacientes se enferman de lo que los médicos saben. Si no, ni modo. Entonces, otra posibilidad, la crisis de anemia de células falciformes. Ni les pregunto. La anemia de células falciformes se caracteriza porque el glóbulo rojo no es redondo, es alargado. Al ser alargado, nosotros aquí en medicina tenemos un estudiante, no digo el nombre porque claro que él no tiene problema con eso, ¿sí? Tiene una anemia de células falciformes. Entonces, esos pacientes cuando se deshidratan, los glóbulos rojos se alargan y tapan la arteria. Entonces, al tapar la arteria, ¿qué pasa? Hay dolor como un infarto. Entonces puede haber dolor abdominal por una crisis de falciformismo. Los pacientes tienen que estar tomando ácido fólico, tienen que estar haciendo transfusiones, ¿sí? Y tienen que tener mucho cuidado con las enfermedades agudas. Entonces, una crisis de anemia de células falciformes, ¿y usted cómo sabe que el paciente tiene eso? De pronto porque es moreno o negro. Ultra. Entonces, fíjense, hay muchas cosas. O sea, cuando usted tenga dolor alrededor del estómago, piensen en otras causas. Piensen en otras causas. Muy bien. El flanco izquierdo, pues lo mismo para el lado izquierdo. Voz ilíaca derecha, ¿sí? No olviden de las hernias, que a veces se pasan las hernias, ¿cierto? Hipogastrio, órganos sexuales, ¿sí? Por ejemplo, una niña con dolor abdominal, a veces es difícil la cosa, ¿sí? Y voz ilíaca izquierda, siempre todo lo del lado izquierdo, generalmente es más funcional que quirúrgico. Estreñimiento es una causa importante, ¿sí? Bueno, y ahora el carácter del dolor. Cólico. Cuando usted tiene un dolor cólico, generalmente es la contracción espasmódica de un órgano hueco abdominal obstruido. Eso es el dolor cólico, ¿sí? Ejemplo, la vesícula, el uréter, el estómago, el intestino y las trompas de falopio. Esos son los dolores cólicos, que van y vienen, Es la contracción de un órgano hueco obstruido, es un dolor cólico. Entonces piensen en eso cuando tengan dolor cólico. Opresivo, cuando aumenta de tamaño un órgano hueco, meteorismo, ilio, ¿cierto? Así como patología hepática, después un dolor congestivo del hígado porque llena de sangre, y duele. Ardor, pues mucosas, gastritis, ceonitis. Intolerante terrible, tétrico, tenaz, pancreatitis, úlcera penetrante, cáncer. Condiciones que lo empeoran o lo mejoran, relacionado con las comidas. Recuerden que el dolor de la gastritis generalmente calma cuando usted come, pero el dolor de la duodenitis le da después de que come. Por ejemplo, ¿sí? El aumento repentino del dolor, ¿sí? Posición. Que la gente adopta posiciones. Hay una del maometano, hay posiciones típicas de los dolores. ¿Sí? La actividad. Por ejemplo, un paciente, ¿cierto, Sandra? Un paciente, ¿sí?, con apendicitis generalmente no grita, no se revuelca, no se mueve. ¿Sí? La apendicitis no grita. Si usted le llega a un paciente gritando que le duele el estómago y patalea, no tiene apendicitis.
Cuando uno tiene apendicitis, uno no quiere que ni lo toquen, ¿cierto? Porque todo le genera dolor. Entonces está quieto. El paciente más tranquilo es el que tiene apendicitis. En los niños y los adultos también, ¿cierto? Fenómenos acompañantes que le permiten a uno de pronto hacer diagnósticos diferenciales, ¿cierto? La fiebre, dice esto, ¿sí? El vómito, la diarrea, la hemorragia, el estreñimiento, a pesar meteorismo, ictericia, la hepatitis, por ejemplo. Obviamente esto, ¿no? Los exámenes que le han hecho, qué le han hecho, qué le ha dicho el médico, es importante. ¿Sí? Ahora examen físico. No sé qué tanta semiología vean ustedes. Se está trabajando en este momento en eso para que la semiología de ustedes sea cada vez mejor, ¿sí? De pronto mucho mejor que la que nosotros tuvimos como estudiantes. Pero el examen físico es muy importante, por favor, la empatía con el pequeño paciente, ¿sí? Ustedes han visto cómo hace uno la práctica pediátrica. Entonces es muy importante que ustedes le lleguen al niño, ¿sí? Que el niño, ¿sí?, se sienta que el médico no le va a hacer daño, ¿sí? No es fácil, pero usted debe tratar de lograr eso, ¿sí? Debe mirar el aspecto general del niño, cómo está, ¿sí? Los signos vitales, el estado de hidratación, mirar la boca, es el signo más importante de deshidratación, y obviamente el estado nutricional del niño en forma general, ¿sí?, el examen físico. Desde el examen abdominal, que estamos hablando de dolor abdominal. Entonces, como todo en semiología, acuérdense de la semiología básica es inspección, auscultación, percusión y palpación. Son las armas que tenemos para examinar a un paciente semiológicamente. Y en el abdomen sí que es importante aplicarlos bien. ¿Cuáles son importantes? La inspección que nos permite mirar, ¿cierto? La forma del abdomen, si es globuloso, ¿sí? Y en dónde es globuloso, si es abajo, embarazo, si es arriba, carcinomatosis, si es a un lado, ¿sí? Las cicatrices, si tiene cicatrices, ¿por qué son importantes las cicatrices? Más que en pediatría en adultos, siempre que usted tenga una cicatriz abdominal deben pensar en heridas, ¿cierto? Como el dolor. La coloración, ¿sí? La circulación, abdomen en medusa, por obstrucción de la porta, la movilidad, ¿sí? El ombligo, importante mirar el ombligo, no solo por hernia umbilical, sino porque cómo está distorsionado el ombligo, ¿sí? Por ejemplo en asitis, ¿te han visto asitis en los, cómo es el ombligo? ¿Sí? Y obviamente no olvidar nunca mirar los genitales, dejen la genitofobia. Hay que mirar los genitales de los niños. No tienen problema con eso, ¿sí? Algunos, digamos, cosas de la inspección, ¿sí? ¿Qué ve uno? Eso es lo normal, ¿sí? ¿Qué ve uno? ¿Sí? En los diferentes casos, excavado, abombado arriba, abombado abajo, ¿sí? La auscultación. Ojalá tuvieran, que por aquí algunos tienen, ¿cierto, Álvaro? Poniendo que le dieron el diagnóstico, ¿sí? Pero no hay todavía, pero le ayudan bastante, que tiene Álvaro es muy bueno. Entonces, pero sin embargo la auscultación tiene un lugar subordinado en el examen abdominal. Cuando yo era estudiante me decía que uno llegaba, se sentaba y ponía el. Y si en 5 minutos de estar ahí no oía nada, era que estaban ausentes los ruidos intestinales. 5 minutos es mucho tiempo. Es pura paz. Eso nadie es capaz de hacer. Entonces, lo que sí me sirve el fonendo, ustedes han visto en la práctica cuando hacemos casos de niños con dolor abdominal, es que nos sirve de palpación indirecta. O sea, usted coge el fonendo y le dice al niño, te voy a oír las tripitas, a ver si tienes un peo por ahí, una lombriz. Le hace así. Y cuando uno quiere palpar en la parte del apéndice, se lo pone duro a ver si él hace rumbo. Es una forma indirecta de hacer una trampita, relajar al niño. Yo le pone poniendo aquí la cabeza, le pone así. ¿Sí?
Entonces, para eso sirve. Obviamente también sirve para los soplos y para el tamaño del hígado, del vaso, lo puede hacer con percusión, pero olvídense, la auscultación, el abdomen, muy poquitos datos, ¿sí? No es muy importante. La percusión sí podría ser importante para en lugar de hacerle un Blumberg al paciente, le hace un micro Blumberg. Cuando nosotros éramos estudiantes, vaya, revisen aquí, le decía una cosa, uy, vaya, revisen al señor de las 5 que tiene un dolor, una apéndice típica, vaya, hágale el Blumberg. Hola, señor, ¿cómo está? Y el siguiente, y el siguiente. Entonces, el micro Blumberg se hace micro Blumberg y duele igual que el Blumberg, ¿sí? Para meteorismo, para citis, sí es importante, ¿cierto? Saber cómo se hace. Y puede determinar usted el tamaño del hígado y el vaso por percusión. Pero la reina es la palpación, ¿sí? Ustedes deben pensar que su mano, cada dedo, es un endoscopio, ¿sí? Entonces, es importante preguntarle al niño si tiene ganas de orinar. Y usted también irá a orinar. Debe estar cómodo el niño y el examinador. Yo siempre les digo, cojan unas sillas, la ponen, se sientan con las manos tibias y se acuestan al niño en la camilla y lo palpan ahí sentaditos tranquilos, ¿sí? Uno también debe estar tranquilo, ¿sí? Entonces, boca abierta, cuando el niño abre un poquito la boca, relaja los músculos, ¿cierto? Esos niños piensen algo bonito, una cosita bonita. Relaja, ¿cierto? Las rodillas flexionadas, uno le pone debajo al niño una almohada, al ponerle una almohada, él relaja los músculos abdominales, ¿cierto? Dobla las rodillas un poquito. Y le pone una almohada por debajo de las rodillas, ¿sí? Y otra almohada acá. Entonces ahí queda listo el abdomen para que esté más relajado. Eso es importante. Si usted hace una buena técnica semiológica en dolor abdominal. Y del médico, lo mismo, ¿cierto? Empezar por la región donde no hay dolor. Deje lo último donde hay dolor, ¿sí? Y debe tener un orden en la forma de hacerlo, ¿sí? La palpación ya en sí. Entonces primero se hace una palpación superficial, ¿sí? Uno le soba el abdomen al niño. Dice, yo le voy a hacer una brujería aquí para que le pase el dolor. Le soba la barriga y cuando uno la soba superficialmente, se da cuenta si hay tensión de la pared solo con hacer eso, con hacer eso, el estómago del niño, ¿sí? Luego pues hace una palpación profunda, ¿sí? A ver si hay dolor de la pared abdominal, Blumberg, Roxin, que es el dolor contralateral. Yo hago Blumberg aquí y el niño lo siente acá, ¿cierto? El ombligo, el Murphy, que es para apéndice, para vesícula, el ombligo, hay que mirarlo. Buscar hernias, no se les volvió a buscar hernias, ¿sí? La columna, hay que examinar la columna del paciente. Hay que voltearlo para examinar si tiene un hernia, ¿sí? Y el tacto rectal. El que no mete el dedo mete la pata. En los niños generalmente uno casi no hace tacto rectal. Debería. Sí, en algunos casos. Culito en una de 17 años. Esto para recordarles lo que decía el dedo, ¿cierto? Recuerden que para uno tocar el fondo tiene que pasar la mano por la piel, por el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Por eso en los gorditos es más difícil. Los cirujanos dicen, si está gordito y tiene dolor abdominal, mejor opérenlo. Pero los gorditos tenemos mucha desventaja en dolor abdominal, ¿sí? Niño gordito se opera los huacos, ¿sí? La fascia. Para llegar a palpar alguna vaina uno tiene que pensar en eso, ¿sí? Esto, ¿sí? Si tengo una masa, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Está en el músculo? ¿Sí? ¿Está en la pared abdominal? ¿Se toca? ¿No se toca? ¿Sí? ¿Dónde está esa masa? ¿Cómo se palpa? ¿Sí? El hígado, aunque ahí quedó al revés, ¿sí? Otra forma de palpar el hígado, ¿sí? Bueno, ya vamos a terminar. La valoración, usted valora lo que encontró. Cuando usted hace esa recolección de datos,
valora los datos y según eso hace un listado de enfermedades. Ustedes son muy limitados en eso. Uno ve en los exámenes prácticos que les pregunta diagnóstico diferencial, otra otitis, otro vampiro. Tienen que decir algo, así sea muy sacado los cabellos. El doctor, bueno, digo algo, pero digan algo, ¿sí? Y lo que debe llegar uno en dolor abdominal es a esto: si el dolor abdominal es orgánico o funcional, o es agudo o crónico. O sea, orgánico, hay que hacer algo; funcional, ¿sí? Estreñimiento. Si es agudo o si es crónico, la conducta es diferente, ¿no? Ayudas paraclínicas. Realmente el diagnóstico del dolor abdominal, todo el mundo dice es clínico, pero dependiendo de la sospecha, usted puede ayudarse, ¿cierto? Con un cuadro hemático, parcial de orina, infección urinaria, ¿sí? Infección, glicemia, ¿qué tal que es una situación diabética? ¿Sí? Amilasas, trauma, quiste pancreático, entonces las pide uno, no a todos los pacientes le pide hueso, ¿cierto? ALT y AST, que son la GOT y la GPT, fascitis. Rayos X de abdomen le ayudan en estreñimiento, usted ve la materia fecal, estreñimiento. La ecografía para descartar problemas de ovario, por ejemplo, una mujer con dolor abdominal, una niña, puede ser un quiste de ovario. Esto es como una, pues, de algunos dolores, por ejemplo, el dolor de la apendicitis, ¿cierto? Generalmente es agudo, es periumbilical y luego se localiza en fosa ilíaca derecha. Se puede irradiar a espalda, pelvis o pierna, generalmente es agudo y constante y se acompaña generalmente de anorexia y fiebre leve. Apendicitis que comen no es apendicitis, dicen los cirujanos, pero eso no es tan cierto, ¿sí? Depende del apetito de la persona, básicamente. La obstrucción intestinal es agudo gradual, porque se va aumentando gradualmente a medida que usted no puede evacuar, ¿cierto? Periumbilical y el abdomen inferior, se irradia de espalda, produce cólico, dolor cólico, ¿sí? Hay distensión abdominal y obviamente hay estreñimiento. Pancreatitis es agudo, epigastrio, hipocondrio izquierdo, se irradia la espalda, es constante, agudo, molesto, ¿sí? Y se acompaña de náuseas y vómitos generalmente. La apendicitis rara vez vomita. También dicen, paciente con apendicitis que vomite, posiblemente no es apendicitis. O es una apendicitis alta, ¿cierto? Pero no, el vómito no es una constante en la apendicitis. La invaginación intestinal, el dolor agudo, periumbilical, no se irradia a ninguna parte, el dolor es cólico, hay llanto, ¿sí? Y hay hematoquencia, que es sangre con deposición, ¿sí? Y las piernas flexionadas cuando hay el dolor, ¿sí? La urolitiasis, agudo, súbito, espalda, unilateral, inguinal como se irradia, es un dolor cólico y se acompaña de hematuria necesariamente, ¿cierto? Que es por un cálculo generalmente. Y la infección urinaria, agudo, súbito, espalda, vejiga, duele, se irradia, sordo y agudo, no están, ¿sí? Y hay fiebre, disuria y poliaquiuria, y signos, ¿sí? Anécdota, caso clínico, de 14 años, hijo de un cirujano general, consultó a la clínica Cañaveral, que queda allá al lado del centro comercial. Como era hijo del cirujano general, el médico que lo vio le pidió valoración, no por pediatría como debe haber hecho, ¿sí? Porque los pediatras somos los que vemos los niños, sino como era grandecito le pidió valoración por cirujano pediatra. El cirujano pediatra, como todos, hay buenos cirujanos, hay malos cirujanos, no voy a decir el nombre del cirujano, pero a cualquiera le puede pasar. Vio al niño del colega, lo examinó el abdomen, ¿sí? Era un niño de 14 años, lo palpó y ¿no? El abdomen es como blando, no ven los signos de irritación peritoneal. Probémosle la vía oral y si la tolera, si no presenta más dolor, lo mandamos para casa. Al niño
Nosotros no nos enteramos sino después, los pediatras. Al niño lo mandaron para la casa y al otro día volvió al servicio de urgencias. ¿Por qué lo trae? Porque el niño no quiso contar que donde le olía realmente era el testículo y llegó con el testículo negro, torsión testicular, quedó tío. Mira, con un solo testículo, con un solo espermatozoide usted puede procrear, pero fíjense, ese niño a todos se les pasó el diagnóstico porque nadie lo examinó. Si lo hubieran examinado, ya cogió las pelotas, pues. Pues yo insisto, usted me cuando examina un paciente siempre le examina los testículos. Si lo hubieran examinado bien, se hubieran dado cuenta que era una torsión testicular y le hubieran salvado ese testículo. ¿Cierto? Entonces fíjese, todo lo que pasa con las entidades por eso. ¿Sí? Entonces se les pasó el diagnóstico a todo, incluso al cirujano pediatra. ¿Sí? Ya debió examinarlo bien. Posiblemente, si hubiera sido uno de nosotros, no se nos hubiera pasado el diagnóstico, pero bueno. ¿Sí? Entonces, fíjese, el abdomen es la tumba del gastroenterólogo, o sea que, y el cirujano, entonces, hay muchos órganos ahí. Deben semiológicamente determinar qué puede hacer, ¿sí? Con el examen físico y con la enfermedad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?